Entonces tengo esta base de datos que está acá, Ya. que es una base de datos en el fondo, no sé de qué es lo que mide. Yo asumo que es un cuestionario que tiene varias cosas diferentes. Ah, mira, organizado, son como un cuestionario de opiniones de política en la universidad. No sé de qué se trata. Bueno, la cuestión es que, supongamos que está, sí, una escala Likert de alguna naturaleza. Supongamos que estas cinco de acá, estas cinco preguntas, en el fondo, constituyen una variable. ¿Ya? Y las otras cinco, de hecho voy a borrar el resto, no me interesa. ¿Qué es lo que superamos ayer nosotros en 14? Ahí voy a eliminar esa variable. Total, después no lo guardo sin problema. Pero supongamos que esta, voy a borrar también todos los análisis que están. Supongamos que del 1 al 5 son el cuestionario de inseguridad y del 1 al y del 6 al 10 son el otro cuestionario. Lo primero que uno tiene que hacer en el fondo es generar la variable exacta. Entonces, yo puedo ponerle aquí como una variable calculada, la vamos a poner como decía su compañero la X, ¿ya? Y en el fondo, en este caso es re fácil hacerlo, porque implica, o sea, hay varias maneras, yo podría llegar y colocar ¿Está abriendo las preguntas? y en el... O sea, ¿está abriendo la otra respuesta para considerar la variable? Ahí yo lo que hice fue sumar del 1 al 5. Sí. Entonces, la función va a ser que se sumen todas las respuestas de las preguntas de la 1 a la 5. Siempre cuando yo se lo señalo. Igual eso. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, creo una nueva variable calculada. Aquí en el función busco la variable que en este caso es la 6. Doble clic, suma, suma, suma. Todas las que sean correspondientes a la misma variable. Y con eso me sumo y creo las dos variables, la X y la Y. Entonces ahí tengo dos variables que son las que voy a correlacionar. ¿Ya? Exactamente. Bueno, no, por ahora tenéis solamente está poniendo cuestionario. Solamente eso. Ahora, podría pasar, por ejemplo, que el instrumento 1, que son estas cinco reactivos de acá, tuviera compuesto de dos subdimensiones que fueran esta, por ejemplo, estos dos y esas tres. ¿Ya? En cuyo caso, si tienen subdimensiones, les conviene también sumar y generar esas subdimensiones aparte. Es que sí las tiene, de hecho. Ya, pues, entonces, por ejemplo, aquí tú colocas del instrumento 1, la subdimensión 1, la subdimensión 2 y el total. Ah, ya. Okay, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, en el Excel, ahora sí, de hecho en el Excel lo pueden pegar como variable. ¿Ya? Yo solamente estoy mostrando cómo hacerlo en el Jamovie en ese sentido, pero si está hecho en el Excel, la verdad es que no importa. ¿Ya? Ahora, si ya hicieron la suma en el Excel. Es que tengo un creo que, por ejemplo, ahí tenemos los totales del cuestionario. Por ejemplo, hicimos suma no por total, ahí está. Ah, pero no como... No por categoría, No, sino no, que no. por sexo. Sí. No, yo me refiero como variable. Perfecto. Pero ya, Perfecto. era algo así. Era algo así, pero en una variable. Claro. Si no lo logramos hacer ahí, lo podemos hacer en el Entonces, la idea... Supongamos eso. Entonces, tengo la variable 1 y la variable 2. Podría haber sido la dimensión 1, 2 y 3. Tampoco en ese sentido opera de la misma forma. Entonces, si yo las quiero correlacionar, en el fondo, y me tengo que asegurar que ambas sean variables cuantitativas, si se fijan con la famosa reglita, si se suma, lo hace. Aquí en regresión aparece matriz de correlaciones. Sí. Exacto. Entonces ahí yo correlaciono las dos variables que son de interés en mi caso. Ya. Exactamente. Con todos los elementos que efectivamente yo considero. Que me marque las correlaciones significativas, que me diga el n y me señale la gráfica. Una vez haciendo eso, me van a aparecer una correlación que en este caso es significativa, de hecho me lo señalo con los tres asteriscos, pero exacto, y la gráfica. Entonces, me lo va a mostrar todo eso y con esto yo ya cacho más o menos si existe relación entre las variables. Si yo, acuérdense, marcar correlaciones significativas porque eso te facilita la vida. En el fondo no tenéis que estar mirando el valor P, sino que te lo dice inmediatamente. Te dice, mira, alerta, alerta, este es significativo. Si no fuera significativa, ahí recién empezamos a pensar en... Ya. ¿Por qué? Porque en el fondo supongamos lo siguiente. Yo digo, ok, no se relacionaron las dos variables, eso puede querer decir que aquí no hay dos variables, sino hay otra cosa.
Entonces lo que yo voy a hacer va a ser encontrar qué otras cosas está Porque midiendo ahí este lo instrumento. resultó el cuestionario creo que Javier todo el mundo ya Pero ahí es solamente del uno. sí, porque ayer los chiquillos lograron hacer como algo parecido con el cuestionario 1. Pero dentro del cuestionario 1. La Sí, idea ahora es solamente entre una cuestionarios. correlación entre... Es que en el fondo dentro del cuestionario 1 igual es esperable que haya correlación. Porque en el fondo se supone que todos los instrumentos mediten por dos medios lo mismo. No, pero era así como para jugar, para ver. En este caso, en la Si no hay base. asterisco significa que no hay. Exacto. No es significativo. Pero ojo, tiene que estar marcada la opción esta De marcar correlaciones significativas. Claro, si no te las marca, si yo no lo tengo marcado no me aparece ningún asterisco. El intervalo de confianza, por ejemplo. No necesariamente. Y nosotros, por ejemplo, ahí habla de la hipótesis. La hipótesis tiene que ser siempre correlacionada, dejar ese puntito ahí de la correlacionada. Porque nosotros nuestra hipótesis no es. No sé lo mismo. Pues, No, no, Pero correlacionado. Ya. Por eso Sí, lo pues, mismo. Entonces sí, la hipótesis de acá, correlacionada Sí. con correlación positiva. En el caso de ustedes están suponiendo correlación positiva. ¿Ya? Pero si quieres ir a la segura, lo dejas como correlación. Podemos a la segura. Obvio. La correlación positiva te la va a marcar la cola. Sí, Marca en el la cola fondo- en ese caso. pero es la gran diferencia entre la correlación positiva y la correlación negativa. Por ejemplo, yo tengo una ¿Es la correlación campana 2? Supongamos Sí. que las pruebas de hipótesis con las correlaciones suponen que una correlación sacada al azar se va a distribuir de manera random y que la correlación esperable es cero. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el valor P lo que te señala es qué tan probable es que yo encuentre la correlación en este caso de 0,33 si la hipótesis no la fuera cierta. ¿Ya? Y ese valor de acá, esa colita que está ahí, te la vamos a mostrar. Es decir, esa colita es menor a 0,01. Pero cuando yo lo hago con dos correlacionadas, lo calculo acá y lo calculo acá, es más exigente. Porque si lo tirara todo al mismo lado, para que saliera significativa, yo necesitaría menos una correlación más baja. ¿Cachai? Así que en el fondo yo lo pondría, que es más, ¿cómo podríamos decir? Es más, menos exigente. ¿Ya? O sea, ayudaría al modelo que están proponiendo ellos. Claro, si yo tengo una correlación de 0,3 y me sale como no significativa, puede que si la ponga como correlación positiva, efectivamente sí lo fuera. ¿Ya? Ahora bien, cuando me comento. Ya, entonces supongamos que esta correlación no es positiva, o sea, no es distinta de cero, y el valor P es mayor a 0,05 y por lo tanto no es significativa, no hay correlación. ¿Ya? Yo podría suponer que eso se debe a que aquí no están midiendo dos variables, sino que hay otras variables que se están midiendo. No sabemos cuáles son. Y nosotros decimos, aquí se está midiendo algo que no sabemos qué es, queremos encontrarlo. ¿Ya? Ese es el propósito, digamos, del análisis factorial. ¿Ya? El análisis factorial es una técnica estadística, en el fondo, que lo que hace es juntar reactivos, por ejemplo, preguntas de cuestionario, la junta suponiendo que ambas miden lo mismo porque covarían juntas. ¿Ya? Entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un análisis factorial. Y hay varios factoriales que se pueden hacer. Está el análisis de componentes principales, el exploratorio y el confirmatorio. ¿Ya? La diferencia es sutil, lo tengo de hecho acá. La diferencia entre un análisis factorial confirmatorio, o sea, exploratorio, y el análisis de componentes principales, que son esencialmente lo mismo. Para eso habría que echarle una mirada a lo que significa el análisis factorial. A ver. Tengo que hacer un raconto teórico. Mira. Ese es el modelo clásico de la medición. Aquí se supone que, por ejemplo, un puntaje que yo obtengo, por ejemplo, un puntaje de 90 en un cuestionario de personalidad, se debe a que están midiendo la variable que yo digo que mide, más cierto grado de error, más o menos cierto grado de error. Ese error es incontrolable y aleatorio, puede venir de distintas fuentes, puede ser la temperatura, puede ser la iluminación, puede que luego lo hayan pateado, puede que efectivamente la televisión estaba tan buena que se le dio pega a la música. Hay un montón de cuestiones que ¿Pueden ser los datos perdidos? No. Eso es en la medición, en toda medición que no hay fuentes de error que no son controlables por el navegador. Por ejemplo, yo voy a lo que pasó alguna vez. Una colega mandó un ayudante a aplicar un cuestionario y el ayudante estaba desagradablemente bueno. Entonces distrajo a todo el mundo.
Fue un desastre, porque en el fondo la gente estaba pidiendo, la gente estaba pidiendo y no se concentraba, estaban mirando el logo. Por eso lo tengo que decir. Ya. De hecho, el asunto fue tan jodido que cuando terminaron de aplicar el cuestionario, yo me acuerdo de haber visto algunos cuestionarios que venían con el teléfono y no se los pedía. Pero la más notable fue que yo se lo pedí a una chica para ayudar a este pobre viejo, porque en el fondo estaba ahí, bueno, porque era la colega de los Sánchez. Entonces, y se lo pidió una cámara y me dice, no pasa nada. ¿Para qué entrar? Pero aquí estoy con el número, ¿no? No, iba con el lista. Vamos a decir por ahí. Iba con el No puro sé, WhatsApp. usando Facebook. Puro Facebook. Entonces, No, iba con el Messenger. Entonces, ya, pues esas cuentas de error son variadas. Luz, temperatura, lo que almorzaste, incluso la calidad de la fotocopia, por ejemplo, no fotocopiar antes. Pero de la misma forma, cuando yo mido una variable, también está esto que estoy midiendo tiene distintas fuentes. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona cuál es el, no sé, el autor más importante del psicoanálisis, ¿no es cierto? Claro, depende de su conocimiento sobre psicoanálisis, pero también depende sobre su conocimiento de lectura, para entender qué significa importante. Entonces, la variable que yo estoy midiendo es el conocimiento de psicoanálisis, lectura, ¿qué otra cosa podría ser? Prejuicio. Hay un montón de cosas que yo podría estar midiendo que no son error, pero que son variables reales. ¿Ya? Entonces, hay algunas preguntas en ustedes que miden más de una cosa que de otra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y la variabilidad de la respuesta. En el fondo, el hecho de que las personas contesten cosas diferentes, eso simboliza de esta misma. El hecho de que las personas contesten cosas distintas se debe a que tienen variables diferentes, por cierto, y errores distintos. Pero dentro de esto mismo también, pues hay personas que les gusta más psicoanálisis que otras, otras que entienden más lenguaje que otras, y así hay variabilidad. Entonces, lo que hace el análisis factorial es explorar esa variabilidad conjunta y te dice, mira, en base a esto que efectivamente encontré acá, estos reactivos comparten varianza común. Ese es el concepto, ¿ya? Entonces, los juntan. Y ahí eso depende, obviamente, el profesor está buscando las diapositivas que tenía, están mejor explicadas que estas porquerías que son del año que son. Todo reactivo en un test tiene algo que se conoce como varianza común y varianza única. La varianza única se da a cuestiones que son propias del reactivo. La varianza común es lo que mide, por ejemplo, desconfianza física. ¿Ya? La idea es que los reactivos tengan más varianza común que varianza única. Para que explique, digamos, el modelo teórico. Porque si no está midiendo otra cosa y no debería estar ahí. Yo voy a sanar tu forma. Si llegamos al tema del análisis factorial, sacamos una regresión para que no aparezca. No, tranquilo. La regresión es otra cosa. Ya. Es otro proceso, diferente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo digo, ok, el análisis factorial va a encontrar todos aquellos reactivos que comparten entre sí algo que uno podría interpretar y decir es porque están midiendo algo único. Entonces, puede ser, y la única desventaja del modelo de análisis factorial es que no le pone nombre. Si uno tiene que mirar los reactivos, tienes que sentarte, remojar la barba y decir, está midiendo esto. Y uno tiene que ponerle sacarle la conclusión. Entonces, ahí uno puede hacer un análisis factorial sobre los reactivos que se le ocurran. Por ejemplo, yo podría tomarlo solamente por el reactivo, por el cuestionario de confianza policial o el cuestionario de inseguridad, y hacerle a cada uno de esos un análisis factorial para encontrar qué miden, qué subdimensiones miden, y después de eso crear esas nuevas subdimensiones. Pero también podría ser que tomara todos los reactivos de uno y de otro, es como una enorme juguera, y que de ahí sacáramos dimensiones. También puede ser. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo es la mecánica del análisis factorial? El más común que se hace es este que se conoce como análisis de componentes principales, es el más frecuente. ¿Ya? Es el análisis factorial exploratorio más utilizado en ese sentido. Entonces, van a usar ahí. Tiene ciertas condiciones, eso sí, el análisis factorial en términos de cantidad de personas, pero que no las vamos a saltar por ahora. Entonces, lo primero que yo hago es decirle al Jamovi qué es lo que voy a hacer, qué es lo que análisis factorial sobre qué, sobre las preguntas, sobre los reactivos, nunca metan total, porque ahí les queda la escoba.
Todas las preguntas que Todas las preguntas, por ejemplo, de un cuestionario o del otro o de ambos, pero los totales nunca. Entonces, me van a empezar a aparecer ciertas cosas. Todavía no nos vamos a meter acá. Lo primero es que existe formas de hacer análisis factorial. ¿Ya? Pero antes de eso, vamos a pedirle estas dos cosas. Comparaciones de supuesto. La prueba de felicidad de Bartlett y la medida de KMO de idoneidad de muestreo. ¿Qué hacen esas? A ver, cuando yo tengo un grupo de reactivos y los correlaciono, una correlación también es una medida que se conoce como de distancia. ¿Ya? Entonces yo podría graficar la distancia entre esos reactivos. Claro. Entonces, por ejemplo, el reactivo, el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, yo podría, a través de la correlación, hacer un gráfico para ver cuáles están vinculados entre sí. Si no hubiera factores, si no hubiera nada, Bartlett lo que propone es que estarían todos distribuidos en un espacio tridimensional como una esfera, donde cada reactivo está a la misma distancia del resto y no existe ninguna tendencia a que hubieran factores. ¿Ya? En cambio, cuando hay factores, como cuando se agruparan, se convirtieron como un grupo, ¿ya? Entonces uno dice, mira, ese cototo de reactivos ahí, ¿por qué mide lo mismo? Este otro cototo que está acá, ¿por qué mide lo mismo? Entonces, y es diferente de una esfera. Entonces, la prueba de esfericidad de Bartlett compara esa distribución de los reactivos entre sí con una esfera perfecta si no hubiera relación. Si sale significativa, eso quiere decir que la distribución de los reactivos es diferente de una esfera y por lo tanto al menos existe un factor. Eso es lo que propone. ¿Ya? Y la otra es la medida de idoneidad de muestreo de KMO, que es una medida que te dice qué tan apropiada es la cantidad de personas para el análisis que está haciendo. ¿Ya? Lo ideal es que sea superior a 0,8, 0,7, como mucho. ¿Ya? No tiene una interpretación directa, sino que básicamente te dice qué tan apropiada la cantidad de gente que tienes. Si te sale baja, en realidad lo que te está sugiriendo es meter más personas al análisis. Pero probablemente son los que está abajo. Sí, de hecho aquí está, 0,7. ¿No? 0,75 esto es bajo, en general uno espera 0,8, 0,89, 0,85. Ahora, no es tan malo tampoco. ¿Ya? Se puede jugar. Se puede jugar todavía, pero es cancha tierra. Es como que agrupa todas las preguntas en una sola variable. Todavía no sabemos cuántas variables. Ya. Podría decir que hay una, podría decir que hay 4, todavía no lo sabemos. Ya. Y esta es la prueba de felicidad de Bartlett. Si es significativa, eso quiere decir que la distribución de los datos es diferente en esfera y por lo tanto al menos hay un factor. Al menos hay un factor. Y aquí efectivamente en este ejemplo sale significativo. Hay al menos un factor. Pero no sabemos qué factores hay. Entonces hasta ahora estamos en blanco. Entonces yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Necesito otras cosas más. Que me digas cuántos factores encontraste. Ya. Le pedí un resumen de los componentes que encontró. Componentes son factores. Valor propio. Es un concepto súper particular que tiene que ver con qué tanto el factor explica un conjunto de ítems. ¿Ya? Y el otro es la gráfica de sedimentación, que es donde me muestra cuán potente es cada uno de los factores. ¿Ya? Hay unos criterios de descripción. Pero aquí, inmediatamente en este resumen me dice, mira, hay 3 componentes, 3 factores. ¿Ya? Y además me dice algo que se conoce como el porcentaje de varianza. El primer factor explica de esos reactivos que están acá un 27,4% de la varianza. El siguiente explica un 16,8% y el otro un 16,2%. Son 3 factores, del cual el primero es como el más potente. Y en total explican un porcentaje bastante bueno de la varianza de los reactivos. Esta varianza ¿no? Que es un 60%. Entonces, cuando uno mira eso, dice, ok, está bien. ¿Ya? Tengo 3 factores. Pero ahí no desglosa cuál es el factor asociado a cada reactivo. Claro. Todavía no. Ya. De hecho, es la primera tabla que aparece acá. No, SPSS también. Entonces, de aquí viene cierto supuesto. Por ejemplo, si yo quiero generar factores, hay varias formas de hacerlo. Y una de las formas más comunes es una rotación que se conoce como ortogonal. ¿Ya? Entonces, esa rotación se va a basar
en ciertos elementos, como por ejemplo, eh, rota los factores. Porque, por ejemplo, ya, ok, cuando yo presento los factores, a ver, esto es como un curso, supongamos que estoy haciendo un proceso de selección de un curso de personas en grupos. Voy a hacer por inventar grupos en un curso. Digo, ya, salgan primero los que tienen lente, que salgan todos los que tienen lente. Salió un 40% de personas, entre ellas yo. Luego salgan los que tienen el pelo crespo, luego salgan los que miden 1,60 m, 70. Y sacamos gente. Pero resulta que, por ejemplo, la persona que salió al principio porque tenía lentes, de repente estaba mejor en el grupo los crespos, ¿ya? O tal vez estaba mejor en el grupo los chicos, ¿ya? Y el lente no es la condición más importante, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El análisis factorial hace lo mismo, te saca personas para el grupo 1, para el grupo 2 y para el grupo 3. Pero de repente uno dice, aquí está mal distribuido, está mal pelado el chancho. Entonces, de repente podría hacer ciertos ajustes para que los grupos fueran un poquito más similares, equilibrados. A eso se le llama rotación. Y un procedimiento matemático, en el fondo, que se calcula a partir de las distancias. Entonces, hay varias rotaciones. Hay unas donde los ejes que se utilizan son oblicuos, otras que son ángulo recto. La más común es Varimax. Entonces, hacemos la rotación. Yo le pido que haga la rotación. Y además, le voy a pedir, ser muy exigente, que me muestre cuánto pesa o a qué factor le pertenece cada reactivo. Eso es lo que me preguntaba. Exactamente. Hay Esta que es la gráfica separarlo. más Cada importante. pregunta. Y ahí después tú tenés que mirarla y ver El cómo fondo voy a puede ser- agruparle un título. Exactamente. Entonces tú miras y dices, mira, ¿sabes qué? El factor 1 o componente 1 agrupa al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. ¿Ya? El 2 agrupa el 8, 9 y 10. Y el 3 agrupa 2. Pero aquí hay uno que está con doble militancia. Y por esa razón, Y ahí- el tema de la varianza. Ahí yo lo puedo eliminar. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Lo elimino porque tiene doble militancia. Es como necesito personas que sean del Colo, de la Chile o de la Católica. Pero puta, no puedo decir dónde tú perteneces. Te fuiste. Muy algo para la gente de acá, obviamente le puede ser muy obvio, pero claro, no nos sirve. Necesitamos gente que sea o del Colo o de la Chile. Entonces lo eliminamos. A no ser que, por ejemplo, en estas cargas apareciera una carga muy alta con un factor y muy más o menos en el otro. Por ejemplo, si aquí hubiera sido 0,8, yo lo dejo en el primero. Ya. Es mucho más. Tiene mayor tendencia. Tiene mayor tendencia. O sea, le gustan los dos equipos, pero cuando le van a uno, igual se pone más contento. Y en ese caso, ¿cómo lo elimino? ¿Lo podría eliminar? Básicamente lo eliminé de la análisis de acá. O sea, te empiezan a salir resultados un poco más limpios, diferentes. Empiezo a limpiar Exactamente. Si yo tengo 8 que quiero eliminar el 5, voy eliminando también. Y ahora tengo un modelo como más limpio, ¿ya? Que tiene 3 factores. Ah, ok, estamos. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, yo digo que tengo el ítem 1, 2, 3, 4 y 5, 4, por ejemplo, de este mismo factor. Los miro y tengo que pensar qué cresta tienen en común. Y ahí ya el análisis te queda. O sea, ya el análisis no te va a responder eso, porque no, tú tienes que ver exactamente. Vamos a poner un nombre a esa dimensión. Entonces, supongamos que usted hace ese análisis ¿cómo se llama esto? En el grupo, ¿no? En todos los reactivos. Y saca la pregunta 1, 2 del primer test y 4 y 5 del otro. Entonces, el ajuste de esta tiene estas cuestiones en común. Ahí le pongo un nombre, por ejemplo. O de pronto en el mismo cuestionario, o sea, yo podría hacer eso en el mismo cuestionario y que me aparezcan dimensiones diferentes a las que están propuestas en el. Entonces, esto deberíamos hacerlo con ambos cuestionarios por separado y después el conjunto. Sí. Ya. Es independiente del hecho que estén todos en la misma base, porque en el fondo yo puedo seleccionar cuál es la manera de análisis. Es eso básicamente lo que hace el análisis factorial. Si te fijas, es muy útil cuando yo tengo un supuesto teórico a la base y después tengo que comprobar si es que ese supuesto teórico el test lo cumple. Porque ahí uno deriva que el test es bueno para medir ese modelo, ¿no? Si no lo hace, uno dice, un test y no mide la cuestión que dice. En el caso de ustedes, en el fondo, lo que tienen que ver es si es que las dimensiones que se proponen en el modelo, en el fondo, tienen sentido o no tienen sentido. Por lo tanto, uno hace el análisis factorial para comprobar si eso pasa. ¿Ya? Si lo quisiera hacer para descubrir algo, como por ejemplo variables ocultas, tendría que tomar las dos cuestionarios al mismo tiempo.
tomo los dos cuestionarios y le hago un análisis de factores para poder ver si es que qué variables nuevas aparecen. Y de repente puede que ahí esté el tema y usted dice, no, mira, sabes que esta investigación no encontró relación entre ambas cosas, pero eso se debe a que existen variables subyacentes que no conocíamos, que son esta. Y que se sacan el partido. ¿Ya? Nosotros sacamos con los dos al mismo tiempo. Claro. En ese caso sería los dos mismos. Entonces, bueno, la tarea que tenéis que cumplir, primero, juntar las dos, no, pero está quedando una idea. Bueno, Juntar las dos bases de datos, sacar los puntajes totales y por dimensión, luego hacer la matriz de correlaciones y una vez hecho eso, ver la factibilidad del análisis factorial. profe, y si queremos sacar correlaciones por género, Correlaciones independientes, ¿mm? tendría que filtrar. Existe la posibilidad de filtrar en Jamovi, que yo, por ejemplo, le diga al... Y queremos saber si es que, por ejemplo, si es que influye que las mujeres respondan de cierta manera, que los hombres... O si es que hay diferencias Claro, entre hombres y mujeres, sí puede ser. O sea, entre barrios... ahí hace pruebas. ¿Cómo? Ahí hace pruebas. Ah, pero Entonces, para comparar dos grupos que son diferentes. ya. Claro. Hay varios test student, por ejemplo, está... Pero ahí sería en cada pregunta, ¿no? Claro, lo voy a hacer por cada pregunta o con los totales. Sí, con los totales yo creo que sería más... Parte con los totales. Ya. Entonces ahí tú haces una prueba de muestra independiente y comparas hombres y mujeres. Ya. Ahora, la prueba te permite comparar dos grupos. Ya. Si yo tengo tres grupos, para hacer la prueba de, si tengo A, B y C, por ejemplo, tendría que hacer la comparación entre A y B, entre A y C y después B. ¿Ya? Sí, Pero, mujeres de tal, mujeres de acá, pero si yo tengo 5 grupos, el asunto se pone un infierno. Y para eso uno realiza lo que se conoce como aquí ANOVA. El ANOVA, como procede, como técnica estadística, lo que hace es compararte múltiples grupos al mismo tiempo. Y si al menos uno es diferente de otro, te tira la alarma, te dice significativo. entonces tendríamos que hacer una. Claro, el ANOVA, por ejemplo, Además que queramos saber solamente el total de mujeres y hombres, pues ahí se utilizaría el test. claro, ahí utiliza Depende como de para los separarlo dos. por barrio y todo eso. Claro, pero solo serviría como para algo general, porque Y queremos quizás como... hacerle la nova y que te arroje el que más y el que menos, y después esos dos barrios los Claro. metemos al estudio. Sí, eso Pero que si ya la ANOVA te dijo que son diferentes, pues tú tienes que hacerlo. sí, Porque te va a tirar una cola y otra cola. Pero es que el uno verlo como por género y el otro verlo por barrio en total. Ah, pero eso son dos pruebas diferentes. Sí, son pruebas diferentes, ¿verdad? Entonces, la tarea en el fondo es los cuestionarios, los totales, correlacionarlos y después ver si es que efectivamente se cumplen o no los supuestos de la hipótesis que usted tenía. Ya después de eso empezar a ver los análisis complementarios. Pero hasta no tener ese resultado, no se queda todavía análisis factorial u otro. ¿Ya? Análisis complementario se refiere a Factorial, factorial. comparación de media, ANOVA. No, lo primero y principal, en lo que se tienen que enfocar es primero a la correlación. No sé cómo verlo, mira. Logré pegarlos todos los datos que Ah, dejamos bien, ya, todos mira. juntos. Están todos. De la